presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a esta hora a nuestra invitada, Ana Rosario Contreras, quien es presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra, saludos y bueno, al que nos está escuchando en esta hora a este prestigioso Ventana Comunicacional. Gracias por atendernos y mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con las protestas que se han desarrollado en todo nuestro país. Ayer, jornada nacional. ¿Qué puede decirnos cuál ha sido la participación del sector salud en estas actividades? La escuchamos. Sí, efectivamente, desde el 9 de enero el Magisterio convocó a una movilización exigiendo su derecho a recibir un salario suficiente, su discusión de contrato colectivo, pero como la situación de los salarios y las pensiones que hoy lamentablemente no existen en Venezuela, es un paraguas que nos cubre a todos los funcionarios de la administración pública. Esto ha generado que desde el día 9 de enero el Magisterio convocó a sus acciones de inicio del año en protesta y los trabajadores públicos nos hemos sumado. Por supuesto, no se ha excluido a ningún sector. Creo que desde el 9 de enero hasta la actividad que realizamos el día de ayer, 16 de enero, se ha visto cómo ha ido creciendo el descontento, la protesta como esa arma que tenemos los trabajadores para exigirle al Estado patrono que cumpla con su responsabilidad. Si bien es cierto, el inicio lo hace el Magisterio venezolano, hoy podemos decir que las protestas las estamos haciendo todos los sectores de la administración pública, el sector salud, el sector educación. Vemos cómo se está sumando CanTV, Corpoelé, Metro de Caracas, empresas básicas. Es decir, a lo largo y ancho del país, el día de ayer se hicieron más de 50 protestas. Esto debe dársele una lectura, María Alejandra. Hoy los trabajadores venezolanos, en vez de ser limitados por el miedo, porque la maniobra del Estado representado por Nicolás Maduro sigue imponiendo la violencia como arma de control social, pagaron bonos al sector salud, al sector educación para desmovilizarnos, pero el mensaje que le hemos dado al Estado, a Maduro, es muy claro: los trabajadores no queremos bonos, no queremos más violencia, queremos que el Estado, y en este caso Nicolás Maduro, que dice que es el presidente de Venezuela, asuma su responsabilidad y establezca puertos y pensiones indexadas al costo de la canasta básica. Y lo demostramos ayer, ni que los bonos nos desmovilizaron, ni las amenazas de los violentos, ni la toma de los puntos de encuentro que habíamos planteado. Por el contrario, esto fortaleció más la voluntad de cada uno de los trabajadores de continuar esta gesta de lucha por un salario que dignifique la vida de los venezolanos, de los trabajadores venezolanos. Esta jornada de protesta fue especial no solo por la convocatoria, sino que estuvo presidida por amenazas de colectivos contra los educadores. De hecho, el presidente de uno de estos sindicatos, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del municipio de Acevedo, Roimer Durán, resultó agredido ayer durante esta actividad. ¿Qué puede decirnos y qué responden ustedes desde el sector salud ante este tipo de acciones? La escuchamos. Fíjate, rechazamos totalmente los hechos de violencia propiciados por el gobierno de Nicolás Maduro como un mecanismo de control social para detener la voluntad firme de los trabajadores en seguir avanzando en una agenda unitaria para exigir lo que por derecho nos corresponde. Nos solidarizamos con todos los que han sido agredidos
por este régimen que no solamente está mandando a sus colectivos a imponer el terror para detenernos, para desmovilizarnos, sino que además también se utiliza la retaliación judicial. Tenemos el caso de nuestros hermanos sidoristas que mantuvieron una lucha y los cuales 9 fueron privados de libertad y posteriormente puestos en libertad con libertad condicional, que no es libertad, pero sí les cercena su derecho a continuar en la protesta. Decirle un mensaje al señor Nicolás Maduro, quien siempre ha dicho que es un dirigente sindical, que los verdaderos dirigentes sindicales no nos vamos a detener en la defensa de los derechos de nuestros representados, que hoy vemos como las amenazas de sus colectivos armados, que el tratar de con migajas de bono de tener la fuerza indetenible de la clase trabajadora, en vez de hacernos retroceder, nos ha unido más. Lo demostramos ayer en Caracas, María Alejandra. Teníamos pautado una convocatoria para el Ministerio de Educación en vista de que se conmemoró el día 15 de enero, el Día del Maestro. Sin embargo, las fuerzas del Estado pretendieron desmovilizarnos montando allí un show para celebrar el natalicio de Robert Sierra, que en paz descanse, que no era educador, que era abogado, que no sabemos cómo es que va a ser un sitio escogido por las fuerzas trabajadoras para exigir un derecho. Sin embargo, de 3 centros de 3 puntos de concentración que se hicieron, Plaza Morelos, Plaza Venezuela y Plaza de las Mercedes, nos movilizamos más de 4.000 trabajadores y llegamos hasta la Fiscalía General de la República. Y esto es un mensaje que le estamos enviando a Nicolás Maduro. El miedo cambió de acera. Los trabajadores lo único que tenemos miedo es que el salario que vengamos no nos permita ni siquiera alimentar a nuestra familia. Y es que estamos firmes en esta agenda unitaria de lucha, que vamos a trascender a cualquier diferencia que podamos tener los líderes gremiales y sindicales y unificamos esfuerzos para poder con organización, con unión, movilización, seguir en la lucha por un salario suficiente, pensiones indexadas al costo de la canasta básica. Ya basta de seguir soportando que se fijen sueldos y salarios en bolívares mientras el costo de la canasta básica está dolarizada. Los trabajadores venezolanos no podemos seguir soportando que el señor Nicolás Maduro nos pida resistencia al hambre y a la miseria, mientras vemos como en otros sectores la situación es diferente. Entonces, como colegio de enfermeras, quiero decirle que hay una gran participación de los trabajadores del sector salud. Vemos en todos los estados, en las movilizaciones, la presencia activa del personal de enfermería como referente de lucha que hemos sido, pero que hoy nos sumamos a la voz de todos los trabajadores de la administración pública para seguir la lucha, porque esta convocatoria no es de un sector, no es del sector salud, no es del sector educación. Esta convocatoria la estamos haciendo desde el hambre, desde la miseria, trabajadores que hoy necesitamos que nuestros salarios y nuestras pensiones sean indexadas, repito, al costo de la canasta básica, y ese es nuestro objetivo, y vamos a seguir en la calle exigiéndole a Nicolás Maduro que cumpla con su responsabilidad. Yo quería preguntarle, porque cuando usted dice el miedo cambió de acera, también, así como se reseñó esta agresión contra este dirigente sindical, pudimos ver a los cuerpos de seguridad, bueno, en algunos casos corriendo o dejando paso a las manifestaciones en distintos rincones del país. ¿Cómo interpreta usted bueno, esta situación? La escuchamos. Fíjate, Alejandra, yo particularmente creo que la naturaleza siempre nos da grandes mensajes a los seres humanos. Y una es que cuando las manadas se juntan, los depredadores se quedan sin cenar. Aquí hemos visto, si bien es cierto, vimos la agresión de este compañero docente en el municipio Acevedo del estado Miranda, también vimos como en el estado Trujillo la fuerza laboral hizo correr a las fuerzas represivas que pretendían detener la exigencia. Y esto es un mensaje claro al país. Si los de abajo nos movemos, los de arriba tienen que asumir su responsabilidad o renunciar, porque Venezuela en este momento necesita, para activar el aparato productivo, que el capital social que representamos los trabajadores
también no solamente se nos pida trabajo, también el Estado asuma su responsabilidad de garantizarnos un retorno económico para que ese hecho social que es el trabajo cumpla su objetivo. Los trabajadores vamos a asumir nuestra responsabilidad de continuar en nuestro ejerciendo nuestras labores, pero el Estado no puede seguir haciéndose loco de dejarnos salarios de hambre y exigirnos trabajo. Creo que la relación laboral, y lo he dicho de manera reiterada, tiene dos extremos. En un lado, tiene la obligación del empleado o del trabajador de cumplir su trabajo con eficiencia, con responsabilidad y compromiso, pero el patrono, llámese público o privado, tiene la responsabilidad de garantizarle un salario al trabajador que esté indexado o tomado o calculado tomando como referencia el costo de la canasta básica. Hoy la canasta alimentaria en el país supera los $300. Hoy los trabajadores venezolanos, el salario mínimo está rondando los $6 mensual. Aquí abismalmente hay una separación. Hoy los trabajadores seguimos en extrema pobreza y no podemos seguir permitiéndole al que dirige el Ejecutivo Nacional que nos siga pidiendo resistencia, porque lo único que vamos a resistir es en contra de estas políticas hambriadoras y vamos a seguir de manera en resistencia, en insistencia y en persistencia exigiendo nuestros derechos en la calle, o ejerciendo la protesta como un arma poderosa de la clase trabajadora. Sí, pero ahorita te invitar, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Quisiera referirme a las promesas de ajuste salarial que ha hecho el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, concretamente Delcy Rodríguez. Al regreso yo le pedía un comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de las jornadas nacionales de protesta que vimos en el país. Nos acompaña Rosario Contreras, quien es presidenta de la Junta Directiva en el Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital. El sector salud estuvo representado en estas manifestaciones. Yo le dejaba una inquietud. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal en torno a este supuesto ajuste salarial que está preparando el equipo de Nicolás Maduro, según declaración de Delcy Rodríguez? La escuchamos. Bueno, nosotros escuchamos atentamente a la señora Delcy Rodríguez cuando habló de que había una sorpresita
Horas después empezó a caerles a través del portal Patria a educadores y a personal salud un bono de 580 bolívares, o sea, aproximadamente 20, 27 dólares. Nosotros no queremos bonos y lo estamos diciendo de una vez, de planito, y lo demostramos ayer. Los bonos pueden llegar, podemos recibir lo que nos den, pero la lucha que mantiene el pueblo trabajador venezolano es por un salario indexado al costo de la canasta básica. ¿Y por qué no creemos en promesas, María Alejandra? Recuerdo a quien me escucha que en marzo del año 2022 hubo un movimiento activo de los jubilados y pensionados luchando y exigiendo una pensión mínima vital que estuviera indexada a la canasta básica. El resultado o la estrategia desmovilizadora que utilizó el Ejecutivo de Maduro fue prometer 10.000 bolívares a los jubilados desde el año 2018 hasta el año 2022. La respuesta es que hasta este momento, 17 de enero del año 2023, no se ha cumplido la promesa, pero lograron desmovilizar a los jubilados y pensionados que venían convirtiéndose en una fuerza laboral de lucha. Hoy nosotros no creemos en promesas, queremos en hechos y queremos un salario y pensiones indexadas al costo de la canasta básica, y tampoco vamos a aceptar que nos bonifiquen nuestro salario. Queremos que los aumentos deben estar acorde a la canasta básica y que tengan incidencia salarial, porque los trabajadores no vamos a renunciar a las conquistas que han logrado nuestros hermanos de lucha a través de los años, como son las prestaciones sociales. Eso queremos dejarlo claro, porque aquí todos sabemos y nos conocen, hemos estado en la calle, y aquí la clase trabajadora está muy clara de que si alguien es responsable de la crisis económica que vive el país, no somos los trabajadores. El responsable es el que no ha sabido administrar la renta, la mayor renta petrolera que le ha ingresado al país en estos 23 años, el que no ha sabido establecer políticas salariales que generen productividad, y que lo que ha generado es que los trabajadores venezolanos han abandonado en más del 70% sus puestos de trabajo, huyendo del maltrato, de las continuas amenazas que percibimos, y sumado a esto, las condiciones de trabajo desastrosas y los bajos salarios. Entonces, creemos que hoy, en esta agenda unitaria de lucha, donde, repito, no es un sector, estamos todos los trabajadores de la administración pública sumados en esta lucha, exigiendo, con una sola exigencia, salario y pensiones indexadas al costo de la canasta básica. Y no descartamos el ejercicio de cualquier acción reivindicativa que la Constitución y las leyes nos permitan. Ahora, nos decía Iván Freitas de la Federación Unitaria de Trabajadores de Venezuela más temprano que en tanto no haya cambio político en nuestro país, no se va a resolver el problema de los trabajadores. ¿Qué opina usted? Sí, como dirigente gremial, y ahí quiero estar muy clara, no, en este momento nuestra lucha es por los intereses de los trabajadores, que lo vamos a hacer con el gobierno de Maduro o con los gobiernos que regresen, porque estamos claros, los trabajadores estamos claros que ningún gobierno ha dado sin lucha los beneficios que hoy tenemos. Y si revisamos la historia, los contratos colectivos, todos los beneficios que hemos logrado ha sido a través del ejercicio de la fuerza gremial. Sin embargo, lamentablemente, viendo la actitud del señor Nicolás Maduro, que pretende decirnos, viendo la actitud del mismo señor Diosdado Cabello, que dice que él sabe que hay malestar por los sueldos y salarios, que él siente malestar, y que muchos trabajadores pensamos, bueno, entonces vamos a cambiar el sueldo de Diosdado, yo le puedo dar el mío y que él me dé el de él, para que él sienta el malestar que efectivamente hay cuando se ganan $7 para poder mantener a la familia. Y cuando uno revisa esto, lamentablemente como ciudadano, como venezolano, tiene que pensar, entonces la solución será cambiar este modelo político y que vengan otros que efectivamente piensen, se conecten con la realidad social que tiene el venezolano.
que no le mientan al país diciendo que todo está bien por alguna burbuja económica, cuando la realidad es que más del 80% de los venezolanos estamos en extrema pobreza, que más de 7 millones de trabajadores públicos hoy no tenemos cómo comer, que más de 4 millones de jubilados hoy están en casi a nivel de exterminio porque las pensiones no les permiten, o tener que depender de sus familiares o de sus hijos, cuando fueron hombres y mujeres que dedicaron su vida por más de 40 años al servicio de la administración pública. Entonces, cuando uno hace este razonamiento, lamentablemente tiene que concluir que efectivamente pareciera que en Venezuela hay la necesidad urgente de un cambio de modelo político. ¿Cuál es la situación del sector salud en este momento, Ana Rosario Contreras? La situación del sector salud no es diferente a la que vive el magisterio venezolano, a la que viven los universitarios venezolanos, los que viven nuestros hermanos del metro, que son sometidos y que cada vez que intentan hacer una protesta son perseguidos por los cuerpos represivos del Estado, a los mismos que viven los hermanos de Corpelé, los mismos que viven nuestros hermanos sidoristas de las empresas básicas. No es diferente a lo que viven los tribunalicios. Hoy la situación de todos los trabajadores venezolanos es condiciones de trabajo indecentes, salarios tan insuficientes que ni siquiera, María Alejandra, hoy tenemos cómo movilizarnos, cómo pagar un pasaje, porque lamentablemente, repito, toda la estructura económica de gasto en Venezuela está dolarizada, y lamentablemente, a pesar de que nos piden resistencia al hambre, también la economía, el ingreso del trabajador está en bolívares que cada vez lo vemos más devaluado. Entonces, la enfermera, los trabajadores del sector salud, hoy estamos en extrema pobreza y lamentablemente muchos siguen y continúan la migración laboral porque nadie va a seguir trabajando en un hospital, viendo cómo fallecen nuestros pacientes o cómo nuestros pacientes no se les puede hacer una intervención terapéutica por falta de insumos, pero que además es un eterno sacrificio diario tener que estar pidiendo prestado a nuestros familiares, a nuestros amigos, caminando, pidiendo cola para poder llegar a nuestras labores. Y si llegamos con retardo, entonces nos quieren amenazar porque es un patrono totalmente caretabla. Exige que cumplamos con responsabilidad, pero no cumple con la obligación de garantizarnos un salario para poder pagar un transporte y llegar a tiempo al trabajo. Finalmente, ¿cuál es la expectativa con relación a la visita de la OIT a Venezuela, la tercera, en menos de un año, ahora en el mes de enero? La escuchamos. Yo respeto, María Alejandra, la intervención de los organismos internacionales. Respeto ese rol de árbitro que ellos están utilizando. Pero, sin embargo, estoy convencida que las soluciones a las graves crisis, a la emergencia humanitaria que vive el pueblo venezolano, está en manos de cada venezolano. Hoy hemos demostrado que este movimiento telúrico que está creciendo en el país tiene aires de cambio. Y somos nosotros los que vamos a exigirle a quien esté en Miraflores, ahorita o al que venga, que tiene que sentarse con los verdaderos representantes de los trabajadores, que nos consulten, que para tomar decisiones se consulten en asamblea de trabajadores y no seguir representando un sector que desconoce cómo están las discusiones por allí. Respetando la OIT, respetando a las personas que se han sentado en nombre de los trabajadores, pero que necesitamos que esa representación efectivamente sea válida y sea válida en la medida que se consulte a los trabajadores de qué queremos. Y en este momento, el clamor que se escucha en Venezuela es exigir que se fijen salarios y pensiones indexados al costo de la canasta básica. Y yo agrego que nuestros salarios continúen teniendo incidencia salarial para que no afecte o no desmejore nuestras prestaciones sociales, prácticamente inexistentes, por supuesto, el día de hoy, pero que esas son conquistas que hemos logrado y que pensamos mantener. En consecuencia, no admitimos una negociación en contrario. Ana Rosario Contreras, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la Jornada Nacional de Protestas en Venezuela. Nosotros vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno
une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RC750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Claudio Bifano y la geoquímica ambiental. En los años 70, el río Tuy había sido severamente intervenido y parcialmente convertido en un reservorio y medio de transporte de grandes cantidades contaminantes, y se sabía poco sobre la identidad, toxicidad y persistencia de estos contaminantes. El doctor Claudio Bifano no solo identificaría metales pesados como el plomo, el zinc y el hierro, sino también describiría, por primera vez, procesos de acumulación de contaminantes propios de ambientes tropicales. Claudio Bifano llega muy joven con su familia desde Italia a San Felipe en el estado Yaracuy. Se muda a Caracas a estudiar química en la Universidad Central de Venezuela y posteriormente obtiene su doctorado en la Universidad de California en San Diego. En 1979 crea la sección de Geoquímica de la Contaminación en el Instituto de Geoquímica, actual Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela. Allí se dedica a investigar la química inorgánica en sistemas naturales y descubre cómo la estacionalidad del clima tropical afecta los procesos de distribución, acumulación y transporte de especies químicas en el río Tuy y en afluentes del lago de Valencia. Fuera de su laboratorio, el doctor Bifano se ha consolidado como un pilar fundamental en la institucionalización de la ciencia en el país, ideando e impulsando importantes políticas científicas nacionales desde las instituciones. Actualmente ocupa el sillón número 4 en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la cual ha presidido en 4 oportunidades. También fue recientemente nombrado académico honorario en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, la investigación y las instituciones científicas del país están en deuda con el doctor Bifano. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte saludamos a nuestro invitado, quien conoce perfectamente el tema que debatimos, que tiene que ver con la exhortación que ha hecho la Conferencia Episcopal Venezolana, pero además las declaraciones del arzobispo de Barquisimeto, Víctor Hugo Basabe, el padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, politólogo y vicerrector de la Universidad Católica en Guayana. Padre, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Un placer, María Alejandra. Saludos a todos tus radioescuchas. De verdad, nuevamente, un placer poder conversar con ustedes. De conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con esta exhortación que ha hecho la Conferencia Episcopal Venezolana a todos los ciudadanos de nuestro país a dejar la parálisis, parar la acción iniciar una acción liberadora en Venezuela. ¿Cómo lo interpreta usted para un momento tan convulso y tan complicado para Venezuela? Lo escuchamos.
Bueno, la verdad es que lo primero tendría que decir que la conferencia ha hecho un documento excepcionalmente bueno. Normalmente, debo decir que a mí me tienden a gustar mucho los documentos de la conferencia episcopal, porque, bueno, los obispos inevitablemente tienen esa capacidad de tocar la vida de las personas, están en sus comunidades, son obispos que visitan parroquias lejanas, comunidades populares. A ellos les toca ir a cada una de esas comunidades, hablar con la gente, conversar, y esto permite una sensibilidad muy especial, muy arraigada desde la vida de las personas, desde la emergencia y las situaciones difíciles que las personas les toca en este tiempo, y que ellos escuchan, oyen, sufren con la gente, y bueno, eso después se trasluce en ese documento y en los documentos en general de la conferencia, pero particularmente este documento en un nivel realmente brillante. ¿Por qué? Ellos han usado una imagen que a mí me pareció muy linda, es la del personaje que está paralítico en la puerta del templo. El templo es la representación de todo el poder. En la época, pues, el poder que ejercía el templo en Jerusalén era el centro de poder y el centro digamos, del funcionamiento político y a la vez religioso de la época. Y ese paralítico está allí a las puertas del templo, pero el templo es incapaz de enfrentar y ayudar a ese hombre a pararse, a levantarse. Y llega Pedro, que lo que, digamos, cuando lo mira, lo que le dice Pedro es: yo no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te lo doy. Y viene la frase que encabeza todo este texto: en el nombre de Jesús, levántate y anda, ¿no? Yo creo que ese paralítico en definitiva representa, como bien dicen los obispos, al pueblo, un pueblo sumido, que no está paralítico en virtud de una condición natural, sino está paralítico porque así ha terminado siendo en virtud de toda la situación de opresión, que también el documento describe con mucha claridad. El documento incluso usa una frase realmente dura para el régimen que actualmente estamos viviendo, cuando lo define como capitalismo socialista salvaje, ¿no? En realidad yo le haría el arreglo de sediciente socialista, porque el socialista tiene muy poco, y en realidad estamos en un régimen absolutamente salvaje, de sálvese el que pueda, que ni siquiera es capitalista en realidad, sino de sálvese el que pueda, de simplemente una explotación barbárica por parte de quienes están conectados con el poder a un pueblo que ha sido miserabilizado y sometido a una situación de parálisis. Y esta parálisis es anímica emocional, es decir, la gente sentía que no puede hacer nada, que está oprimida, que está obligada a quedarse paralizada frente a un drama humano terrible, ¿no? Sin salidas y sin alternativas. Y a ese pueblo es a quien se dirigen los obispos, conscientes de esa situación de dolor, para decirle: bueno, yo no tengo ni oro ni plata, no tengo el poder de ese templo que tienes allí delante, que sí tiene oro, plata y demás, pero lo que tengo te lo doy, y es el espíritu de fortaleza interior, de lucha, del movimiento de Dios que actúa en la gente, y que los obispos invocan sobre ese pueblo para que se levante y camine. Y claro está, hoy estamos asistiendo a múltiples actos en la sociedad venezolana que están señalando levantarse de la gente para reclamar sus derechos, que a mí me parece fundamental. Entonces uno siente que ha habido un eco, si bien no directo, porque no diría que el documento de los obispos ha producido las protestas. Yo lo que creo es que el documento de los obispos refleja una situación que está viviendo la gente y que está en el corazón de los obispos, y que termina expresándose en esta carta y en este profundo deseo de que el espíritu levante el ánimo de nuestra gente para enfrentar esta situación de opresión que están viviendo. Me llama la atención que los obispos eligieran una frase de Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, en Venezuela en el 96. Él dijo aquello de Venezuela despierta y reacciona. Ellos aseguran: hoy es el momento de despertar de nuestra postración para despojarnos de todo vestigio de resignación, indiferencia o egoísmo, generar conciencia de la propia dignidad humana y responsabilidad compartida. ¿Cómo lo ve usted, padre, y el alcance de una reflexión de esta naturaleza en un momento tan complicado y convulso para nuestro país? Lo escuchamos. Digamos, lo primero es que efectivamente utilizan esta frase que Juan Pablo utilizó en otro sentido en el año 96, pero efectivamente era también una situación de crisis sin duda dentro del país,
y Juan Pablo invita a la sociedad venezolana. Esa frase, si no me equivoco, fue dicha en la reunión de la sociedad civil venezolana, y era un contexto en donde lo que se trataba justamente de impulsar era la organización de la sociedad civil en cuanto a sociedad civil para poder transformar la realidad del país, que en ese momento estaba siendo demandado, este proceso de transformación a la luz de las crisis que habíamos vivido en la década de los 90. Hoy en día la crisis es distinta, pero la realidad sigue siendo en el fondo la misma. Y en este caso, esa frase que fue dirigida hacia la sociedad civil venezolana por Juan Pablo II, los obispos la utilizan para dirigirla es al pueblo, a la comunidad más pobre, en ese reconocimiento de una situación de postración en virtud justamente de una estructura opresora que denuncia el Monseñor Basabe en su discurso o en su homilía de la Divina Pastora. Él pinta y dibuja muy bien esa situación de opresión. También el mismo documento lo dibuja con bastante claridad, y por eso Monseñor Basabe en el fondo está haciendo eco al mismo documento en esa homilía, de manera mucho más breve, pero claramente hace eco en esa misma dirección. Y bueno, frente a este eco y a este dolor que la gente vive, la invitación efectivamente de los obispos es: hay que empezar un camino de volver a reconstruir una vida ciudadana, civil, democrática, porque levantarse, y eso hay que dejarlo claro, en ningún caso los obispos están hablando de un acto de violencia, nada más lejos de la Iglesia que ese posicionamiento, pero el reclamar los derechos de las personas no significa el ejercicio de la violencia, pero sí significa el derecho a la protesta. Y efectivamente los ciudadanos tienen derecho a la protesta. Quienes eventualmente están ejerciendo la violencia son un grupo de personas aparentemente armadas, que se llaman colectivos, que salieron por las redes diciendo que bueno, que ellos iban a actuar, y no era precisamente soltando flores a las manifestaciones que los maestros y otros gremios están haciendo, reclamando sus derechos. Y esto era justamente lo que obligatoriamente el Estado venezolano tendría que controlar, porque quienes tienen derecho efectivamente a manifestar son los ciudadanos que sienten oprimidos sus derechos que están reconocidos en la Constitución. Ahora, tengo que preguntarle sobre la reacción del vicepresidente del PSUV contra estas declaraciones, y específicamente refiriéndose a la reflexión que hacía Monseñor Víctor Hugo Basabe durante la homilía el día de la Divina Pastora. Dijo el vicepresidente del PSUV que era un discurso politiquero. ¿Y cómo lo interpreta usted? Es decir, ¿qué alcance tiene esta crítica otra vez contra los obispos de nuestro país, que lo que han hecho es evidenciar lo que está ocurriendo en Venezuela? Padre, lo escuchamos. Bueno, en principio creo que la manifestación popular que hubo en torno a la Divina Pastora responde solito al dato, ¿no? 3 millones de personas, aproximadamente 2,5 millones, 3 millones, es lo que yo he leído como estimados de personas que acompañaron la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto. Eso habla de una fe popular muy arraigada, muy fuerte, muy importante, que se expresa de manera muy clara en acciones, en momentos como este, en donde la gente siente identidad y va a pedir en torno a las necesidades. ¿Qué hizo el obispo Basabe? Hacerse eco de esas necesidades, expresar en palabras las necesidades que la gente van a gritar en su alma a la Divina Pastora, para que ser acompañado y tener la fortaleza para poder enfrentar esta situación. Monseñor Basabe lo único que hizo fue hacerse eco, porque además lo hizo en el torno de una petición. Y digamos, la lamentable reacción del señor Diosdado Cabello, a la que nos tiene acostumbrados usualmente, pues simplemente lo que hace eco es a su propio interés particular por el poder. No tiene otro sentido que, bueno, la defensa de sus muy particulares intereses en contra de los intereses de la mayoría de la población, que sí se siente acogida y escuchada por el obispo, y que termina haciendo eco a ese universo de necesidades que van a ser clamadas delante de la Divina Pastora. Tengo que hacer una pausa para ir a policial. Regreso, quisiera referirme a la negociación, porque también la Conferencia Episcopal reiteró que el camino a transitar debe ser el de las negociaciones o diálogo verdadero. Al regreso me gustaría escuchar su comentario. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de esta exhortación que ha hecho la Conferencia Episcopal venezolana en el marco de la profunda crisis que afecta a nuestro país. Ellos han llamado a los ciudadanos a dejar la parálisis y pasar a la acción liberadora. Nos acompaña el padre Arturo Peraza, quien es sacerdote jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, vicerrector de la Universidad Católica en Guayana. Y yo le dejaba una inquietud, padre, y de esto hablamos con usted en su momento, producto de la disolución del gobierno interino, la pérdida de representatividad de los factores políticos que entendemos están luchando por regresar a la democracia. ¿Cómo ve usted el alcance de este llamado a transitar un camino de negociaciones verdaderas en las actuales circunstancias? ¿Es posible? Lo escuchamos. Bueno, lo primero es esa palabra verdadera que han usado los obispos, muy razonable. El punto es que el tema de los diálogos fallidos ha sido para una historia lamentablemente larga y dolorosa para los venezolanos, porque cada diálogo fallido lo único que hace es enterrarnos más en la crisis política, social y económica que estamos viviendo. Nos estamos volviendo a asomar muy lamentablemente a un nuevo abismo de crisis económica y social dentro de un marco ya crítico, y eso a uno lo aterra, literalmente. Entiendo que los obispos, al lanzar este clamor al sector político venezolano, les está pidiendo que efectivamente se den cuenta de la dramática situación de los ciudadanos venezolanos y de la población en general y enfrenten su responsabilidad de encontrar una negociación razonable que pueda abrirle las puertas a Venezuela a un proceso de legitimación que es parte de los elementos absolutamente necesarios para poder producir un proceso de crecimiento económico que a su vez se revierta en un proceso de desarrollo social que nos rescate de la crisis humanitaria en la que estamos. Es un sistema, si quieres, consecuencial. La causa de toda la crisis no está en que perdimos nuestros recursos naturales o que pasó algo extraño en términos de los bienes que tenía el país. Los bienes están allí. El problema es que el desencuentro político ocurrido en Venezuela, que ha sido muy grave y especialmente grave a partir del año 2013, ha sido malo desde antes, pero a partir del 2013 es particularmente grave ese desencuentro. Y este desencuentro lo que ha producido es una situación de miserabilización en la sociedad venezolana.
frente al clamor de la gente, de los obispos, lo que están es recordando la obligación que tienen todos los grupos políticos y especialmente el Estado de negociar una salida que permita abrir el tema de la legitimidad. Yo vuelvo a insistir en lo que hablamos la vez pasada, María Alejandra, que el señor Nicolás Maduro es el gobierno de facto en Venezuela, eso está fuera de discusión desde hace tiempo. Lo segundo es si el señor Nicolás Maduro tiene o no legitimidad. Eso es otro problema. Y para muchos países, como ha insistido recientemente Inglaterra, cosa que le molestó mucho al señor Nicolás Maduro y a su canciller, como otros países, es que no posee legitimidad porque no fue electo en un proceso democrático dentro del marco de lo que la Constitución establece. Y mientras eso no ocurra, pues estados internacionales no pueden reconocer al gobierno venezolano y eso genera un conjunto de problemas que en definitiva se reflejan en la crisis económica y social. Esto pasa porque efectivamente, lo han dicho los países internacionales, como tú dices, lo ha dicho la conferencia, se negocie una salida alternativa. Y evidentemente esta salida tiene que incluir a todos los actores políticos de la oposición en torno a su reconocimiento, en torno a la posibilidad de unas elecciones libres, transparentes y equitativas con supervisión internacional. Ese código es fundamental para que podamos regresar a cierta senda de reconocimiento y legitimidad que nos permita avanzar en torno al desarrollo económico. Ahora, ¿eso es posible en el marco de la crisis que atraviesan los factores de la plataforma unitaria, padre? Pues lo conversamos con usted, producto de la disolución, el cese no solo la disolución, María Alejandra, es difícil porque probablemente López ataca a Gerardo Blay públicamente, entonces Gerardo Blay tiene que salir diciendo que todas las decisiones que se han tomado por unanimidad, para volverle a recordar al señor Leopoldo López que él es parte de los que está negociando a la vez en la mesa. Y bueno, unos ataques en torno a si fulano está o no en entendimientos o comprensión con el gobierno de Nicolás Maduro, o sea, ventilando públicamente un conjunto de problemas que tiene la oposición, que evidentemente debilita seriamente la posición de la oposición en esa mesa de negociación, porque el gobierno aparece como una unidad en esa negociación. Y claro que eso le da una particular fortaleza, como cualquiera puede imaginar, en una mesa de negociación. Es distinto cuando usted llega a una mesa dividido y sin saber qué decir y diciendo varias cosas, a cuando el otro lado llega con una posición clara y unas líneas y unas pretensiones claras. Evidentemente, el grupo que está dividido tiene muy bajas oportunidades en una mesa de negociación de ese estilo, pero no por culpa del otro lado, sino por culpa propia. Y esto ha pasado muchas veces con la oposición, lamentablemente. Entonces, bueno, claro, en parte el tema de una negociación veraz pasa también porque la misma oposición intente ponerse mínimamente de acuerdo. Y lamentablemente debo decir que eso en el escenario actual parece, lo menos que se puede decir, complicado. Y cada vez más complejo en la medida en que ellos públicamente tachan a miembros de su propio bando, sin necesidad ni siquiera que personajes como Diosdado Cabello u otros salgan a tachar a esos personajes. Ahora, ¿cómo ve usted el devenir este año 2023? Es una pregunta complicada, pero bueno, los obispos hacen esta exhortación. Llama la atención, por ejemplo, que en el marco de las protestas no hemos visto destacados dirigentes políticos al frente de las manifestaciones de los trabajadores. ¿Qué puede decirnos, padre? Lo escuchamos. Bueno, lo primero es que alguien en Twitter dijo una cosa que me pareció maravillosa, que había que poner un video de la profesora Elsa Castillo y sentar a los políticos y hacer que repitan como unas loras eso. La imagen que utiliza la persona que lanza ese tweet me parece brillante porque creo que la profesora Elsa Castillo, igual que los obispos, están consustanciados con las necesidades de la gente y desde ese lado están hablando. Los políticos están hablando de cualquier otro lado. A mí, en general, los políticos de la oposición me parecen similares a la tesis de la nube de Oort. Eso debe estar por allí al final del sistema solar y se supone que en algún momento los encontraremos. Pero por ahora es poco más que una hipótesis extraña al universo del sistema solar. Pues bueno, más o menos la gente de la oposición está en ese nivel, ni siquiera son satelital. Y es muy lamentable porque son necesarios. Cuando estoy lanzando esta frase ruda,
No estoy diciendo que no son necesarios, son absolutamente necesarios, pero lamentablemente ellos se están excluyendo y están saliendo del juego. En cambio, en este momento lo que está en juego son fundamentalmente derechos sociales. Un discurso que se vincula a la situación de sobrevivencia de la población venezolana. Un discurso que es capaz de hablar desde la necesidad y el sueldo de la gente. Y uno ve a una persona como Elsa Castillo hablar, que no es que, digamos, no sé si en algún momento esa mujer tendrá pretensiones políticas, ojalá que sí, a mi juicio, pero bueno, no puedo ponérselas ni puedo declararle qué es lo que tiene que hacer en su vida, ella tendrá que tomar sus propias decisiones, pero es una persona que habla a nombre de un colectivo y sabe hablar a nombre de ese colectivo y sabe expresarse de una manera muy clara a nombre de ese colectivo, y yo siento que esos son los nuevos dirigentes del país que están logrando surgir de esta crisis. Por tanto, yo no soy en ese sentido pesimista. Yo creo que toda crisis también genera sus alternativas y sus soluciones. Y quizás seguir pensando en estos sujetos que están allí haciendo el papel de oposición, pero que andan tan lejos de la vida de la gente, quizás no es por allí por donde hay que conseguir la salida. Quizás el Belén de esta historia, que está metido en las entrañas de esta gente, de la gente del pueblo, está en otro lugar. Y a mí personajes como Elsa Castillo, y espero que otros más, pues me generan y me inspiran confianza y fe en torno a un nuevo liderazgo dentro del país. Padre Arturo Peraza, 1.000.000 de gracias por acompañarnos estos minutos. Sacerdote jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, politólogo, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Caterina Manzano, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.